¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Carlos Carcaix, experto en criminología, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, buenas noches al público televidente y muchas gracias por la oportunidad de compartir ideas. Muy bien, doctor. Hay varios temas en el área de seguridad que vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista, pero sin duda debemos comenzar por el tema de las prórrogas del régimen de excepción. Pues obviamente ya lo había vaticinado el gobierno que iban a continuar extendiéndose cada periodo de vencimiento. Dijo el presidente, hasta que el último de los miembros de estructura delictiva, es decir, pandillas, pueda ser detenido. Bueno, hay las razones detrás, digamos, de las prórrogas del régimen de excepción. Podría creer uno que son de varios tipos, ¿no? Claro. Si comenzamos por lo que pareciera ser evidente, pues las declaraciones del presidente apuntan a que el estado de excepción va a ser eterno, porque creo yo pues de que es imposible, ¿verdad?, desaparecer totalmente a los miembros de estas estructuras, capturarlos. O sea, creo yo que estamos hablando de una tarea que es imposible de cumplir, ¿verdad? Pero, como le digo, esto apunta a que el régimen de excepción va a dejar de ser, de hecho parece que ya es así, ¿no? Ya dejó de ser de excepción para volverse algo permanente, cotidiano, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿es necesario que sea permanente? Esa es la otra pregunta, porque hay algunos que dicen, mire, existe suficiente normativa o reformas realizadas a los códigos penal, procesal penal, que ya hay herramientas que pueden ser incluso más efectivas que el régimen de excepción. Pues yo creería que sí, ¿verdad? O sea, de alguna manera aquí lo que se necesita es asegurar que la ley existente, que es adecuada para combatir el fenómeno este de las pandillas y otras formas de criminalidad organizada, pues realmente opere como debe ser, ¿verdad? Pero el darle carácter especial a una serie de, más que todo, de condiciones, digamos, que tienen que ocurrir para asegurar que una persona detenida, pues, y a quien se le encuentra que ha cometido un delito, sea castigada debidamente. Creo yo que hay elementos, ¿verdad?, herramientas suficientes en la ley. Ahora, ya están hablando, por lo menos los datos recientes que estoy revisando, hablan más de 58,000 personas capturadas hasta este momento. ¿Hasta cuántas podrían llegar a ser detenidas? Es decir, ¿habrá un registro exacto de decir 80,000 pandilleros, 65,000? ¿O es un número del cual no se tenía un dato tan certero en el país que estaban operando? Me refiero a ellos y los grupos de nexos que puedan tener. Mire, este tema de cuántos pandilleros hay, pues es algo que se vino discutiendo desde hace muchísimos años, sí, ¿verdad? Todavía recuerdo yo, allá por el año 2010, 2011, funcionarios policiales decían de que probablemente andaban cerca de los 38,000, 40,000. Incluso hubo alguien que llegó a sugerir que podían ser 60,000. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando de números que oscilan entre esos, pues entre esas dos cifras, uno podría decir, mire, es probable que el crecimiento de las estructuras estas ya
se había completado y que desde aquella época hasta el presente el aumento en el número sea mínimo. Pero uno podría pensar que el número de pandilleros activos, por lo menos allá por 2015, podría haber sido de aproximadamente unos 35,000, ¿verdad? Entonces ya hoy se sobrepasó, digamos, esa cifra, y las personas ligadas, se hablaba de que por cada pandillero activo habrían aproximadamente 5 nexos, ¿verdad? Y adicionalmente, digamos, un grupo en la comunidad, ¿verdad?, cuya subsistencia, digamos, dependía de los ingresos generados por las pandillas. Entonces, si lo vemos desde esa manera, pues siempre se habló de cerca de 250,000, 300,000 personas vinculadas directa o indirectamente, ¿verdad?, a estas estructuras. Entonces, ¿cuándo va a parar? Si es cierto que son 80,000, como han dicho las autoridades, pues pareciera que la velocidad de crecimiento del número de capturados ha disminuido, ¿verdad? Y cada vez se va a ir volviendo quizás menos posible que se llegue a esa cifra en un plazo corto. Entonces uno podría decir, bueno, tenemos para varios años de régimen de excepción, ¿verdad? Algunos dicen que el accionar de las pandillas ha mutado a otros delitos de los que se conocen como de bagatela, de robos, hurtos u otro tipo de operatividad que no era tradicional de las pandillas, como la extorsión u otros, y que están ahí pues manteniéndose, operando de una forma tradicional para no ser capturados. Mire, pareciera que ha habido una mutación, digamos, en las actividades criminales de las pandillas. Yo no creo que ande por ahí por los delitos de bagatela, porque aunque no hay estadística, ¿verdad?, pero lo que uno pues más o menos ve, no creo yo que el crecimiento en el número de robos, hurtos, atracos a viviendas, todo este tipo de cosas que tienen que ver con delitos contra la propiedad fundamentalmente, hayan incrementado por sobre lo que era exponencialmente. Antes. Yo pienso, pero no tengo evidencias como para poder afirmarlo, ¿verdad?, contundentemente, de que las pandillas se están moviendo a otro tipo de actividad. Tampoco es cierto que las extorsiones hayan disminuido, ¿verdad? El fenómeno de las extorsiones pues continúa. ¿Y se mantendrá como antes, doctor? Es probable, ¿verdad? Entonces, de alguna forma hay, digamos, la actividad delincuencial de las pandillas, probablemente en lo que haya disminuido es en el número de homicidios, ¿verdad? Pues de alguna forma esto que estamos viendo confirma lo que se decía antes, ¿no?, que por lo menos de cada 100 homicidios, 70 eran cometidos con arma de fuego, y que de estos 70, aproximadamente 70, 50, 60 de cada 100 homicidios podían ser atribuidos a pandillas. Eso sí, definitivamente parece haber caído, ¿no? Pero lo demás no se sabe, es que no hay datos, pues. Entonces, y los únicos datos que hay son los que las autoridades dan a conocer cuando consideran conveniente, ¿verdad? Entonces no es posible poder establecer realmente qué es lo que está pasando en ese terreno. Doctor,
Si hablamos de que han mutado y no es a delitos de bagatela, hurtos o robos, podría ser ya algo más complejo como por ejemplo tráfico de drogas involucrado en otro tipo de ilícitos así fuertes. Podría ser, ¿verdad? Podrían ser delitos de narcotráfico, tráfico de personas, tráficos de otras formas de tráfico ilícito, ¿verdad? Y entonces uno podría creer que por ahí es donde anda, porque ellos tienen que hacer un cambio, primero que garantice el flujo, digamos, de ingresos que ellos tienen. Tiene que ser algo, una actividad sustituta que sea tanto o más rentable que lo que tenían antes, ¿verdad? Porque esto es como cualquier negocio, pues, ¿verdad? Usted va a cambiar a una actividad en la que usted encuentre que hay más oportunidades de mercado o la rentabilidad potencial es mayor. Ahora, hay muchos negocios que incluso la misma policía desarticuló algunos de ellos, como rentas de carro u otro, donde el dinero producto de la extorsión se ponía para hacer un lavado de dinero y ya negocios que podrían estar a nombre de terceras personas no vinculadas a pandillas, con un registro legal, donde pagan Sí. IVA y todo lo demás. Podría ser que ese dinero siga metido de esta forma y por el momento digamos, sin ser descubierto por las autoridades, y sea la forma de ingreso que están teniendo todavía los grupos, los remanentes que quedan? Mire, es probable, ¿verdad? Es probable que digamos, esos recursos financieros se estén desviando a otro tipo, digamos, de inversiones. Ahora, ese de alguna manera ya, aunque es de origen ilícito, ¿verdad? Una vez entra en el flujo de dinero de la economía, pues comienza a circular como que fuera dinero lícito, ¿verdad? El, el, yo creo que se mantienen algunas formas de ingreso y probablemente ha habido, como le digo, una diversificación, ¿verdad? Que es difícil poder identificar precisamente por la falta de información. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Tenemos más preguntas esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, vimos también durante los operativos de detención y en algunas zonas donde la población denunciaba que habían estructuras operando, una migración hacia zonas del interior del país, incluso a zonas montañosas, en algunos tatúes que quedaron de la guerra o algunos sectores donde llevaban armas y se escondía un grupo donde fueron capturados, algunos, quizás otros todavía no han sido identificados, pero fue una forma, incluso habían reportes migratorios que habían llegado de los países vecinos como Guatemala o Honduras, donde habían migrado algunos grupos delictivos para tratar de cometer ilícitos donde no haya tanto control sobre ellos. Bueno, parece que esa sería como una reacción natural, ¿verdad? Y el tratar de protegerse o tratar de ocultarse, digamos, en zonas diferentes de donde normalmente ellos operan, pues parece una respuesta, la respuesta que todo el mundo esperaría, ¿verdad? Ahora, muy poco se sabe de eso también, ¿verdad? Al principio se habló de que el gobierno había adquirido un equipamiento militar que precisamente iba a permitir
descubrir dónde se encontraban estas personas y capturarlas. Pero en general pareciera que no ha habido un aumento en la criminalidad tampoco en estas áreas, ¿verdad? Y los que se han movido, parece que se han movido algunos para Honduras y otros para Guatemala, ¿verdad? Pues allí sí hay algunos indicios de que las autoridades de esos países, pues sí han tomado acciones, ¿verdad? Para evitar que puedan establecerse, digamos, definitivamente en esos lugares, ¿verdad? Pero creo yo que eso es natural, ¿no? Doctor, y en el caso del poder de fuego de estos grupos, de repente vimos algún repunte en el incremento de la violencia en algunos enfrentamientos donde lesionaron o fallecieron miembros de la corporación y militares, pero fue de forma esporádica. ¿Será que esto ya fue controlado, se están reagrupando, podría darse otros focos? Es decir, porque ellos manejaban algún tipo de armamento pesado en su momento. Mire, algo que llama la atención es la relación, digamos, entre un número tan pequeño de armas decomisadas, ¿no? Parece que anda por los 2000 y algo. Sí. Y este número tan grande de detenidos, ¿no? Entonces, si fueran 50,000, pues estamos hablando de un arma decomisada por cada 250 detenidos, ¿verdad? Sí. Que realmente pues es algo que no constituye evidencia de que estos grupos tengan un poder militar, digamos, ¿verdad? Muy grande. Muy grande. Ok. Ahora, se habló que durante la tregua, ¿verdad? La tregua famosa del 2012, Sí. allí, 2011-2012, allí sí, entre 2012 y aproximadamente octubre del 2014, algunos medios internacionales reportaron precisamente que las pandillas estaban armándose, que estaban adquiriendo incluso equipo pues militar de uso exclusivo de la Fuerza Armada, que estaban siendo entrenadas también, ¿verdad? Militarmente. Y hasta allí, ya después ya no se dijo mucho, ¿verdad? También algo que recuerdo yo haber escuchado en 2012 era pues que las pandillas sabían de que no se podían enfrentar directamente con el gobierno, porque eso iba a implicar pues una derrota de tipo militar, ¿no? Entonces uno no sabe qué ha pasado en todos estos años, si estos grupos efectivamente se han preparado para poder dar, digamos, una mejor resistencia a la fuerza del Estado o no. Y da la impresión pues de que ellos han mantenido baja su capacidad, digamos, de respuesta militar, ¿no? ¿Por qué? A saber, ¿no? O sea, porque es contradictorio cuando se sabe que la amenaza está allí, ¿no? Y no hacer nada, pues tienen que haber otras razones para actuar o para tomar ese tipo de decisiones, O ¿no? para no actuar. Exacto. Doctor, usted mencionaba el tema de la extorsión que no se ha reducido. Hay sectores como por ejemplo el del transporte público, por lo menos de la Mesa Nacional del Transporte, que son los que han estado hablando como voceros, que han dicho que no están pagando la llamada renta. Algún sector de comercio también lo ha externado. Hay otros que sí han dicho, mire, aquí siempre viene, en los mercados incluso hay vendedores que han dicho, aquí pasa una señora, pasa un niño, pasan recogiendo, o sea,
como que ha variado o se ha mantenido una de las modalidades u otras en cuanto a este tema, pero no hay un dato como muy concreto. Las autoridades de gobierno han dicho que ha bajado y que se ha reducido considerablemente este tema. Mire, es probable que los montos que se estén pagando en la actualidad sean menores, pero eso no implica que la, la deuda, y le voy a poner deuda entre comillas, que ellos adquieren, ¿verdad? No sigue acumulándose. Entonces, se habla de una especie de moratoria, ¿verdad? Pues mire, no vamos a recolectar por este tiempo, pero en el futuro vamos a regresar y vamos a querer todo, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que ya depende un montón de cómo opera cada estructura en los lugares, ¿verdad? Y si la pandilla, digamos, tiene una fuerte orientación a hacer negocios y entienden ellos pues que a veces la mejor estrategia es no recolectar estos dineros, ¿verdad? Porque puede debilitar la posición económica o financiera de los negocios, lo que va a afectar sus ingresos a futuro. Y hay otros pues que definitivamente actúan de manera más improvisada. Y es probable que allí es donde se haya dado las reducciones, ¿verdad? Pero los otros que podrían estar manejando los grandes volúmenes o el mayor volumen de ingresos por extorsión, es bien probable que hayan hecho algún cambio de estrategia, ¿verdad? Ahora, este tema se puso una línea donde la población podía hacer una denuncia de este tipo de casos. Hemos visto la policía en la cuenta de redes sociales poniendo algunas fotografías de personas detenidas que están llegando, o cámaras incluso. Hemos visto cámaras de seguridad de algunos establecimientos pequeños, como tiendas o algo, donde llega a pedir ese dinero y son capturados. Este tipo de herramientas o de medidas resultan efectivas para hacer un control y un apoyo a las autoridades. Yo pienso que sí, porque mire, el tema de la denuncia está fuertemente asociado al temor que la víctima puede tener, ¿verdad?, de una represalia por parte de quien le está causando, digamos, el daño. Entonces, en la medida que esa percepción, digamos, de temor disminuya, entonces la gente va a estar más dispuesta a denunciar e incluso a apoyar, digamos, a los cuerpos, a las unidades de investigación de la policía para poder recoger las evidencias que permitan llevar a estos individuos, judicializarlos y lógico pues también conseguir una sentencia condenatoria, ¿verdad? Luego hay otro tema también que tiene que ver con la relación entre víctima y victimario, y en comunidades pequeñas todo el mundo se conoce, todo el mundo son parientes, todos son amigos, todos son primos, compadres, ¿verdad? Y en la medida, digamos, que la relación entre la víctima y el victimario es más cercana, también la disposición, digamos, la disposición a denunciar a las autoridades o a cooperar con las autoridades es más baja. O el mismo riesgo de que se pueda hacer un vecino. Claro. Y se pueda vengar después. Por eso le digo, son los dos, el temor a represalias y la relación, digamos, la distancia social entre víctima y victimario, ¿verdad? Y el tercer elemento es definitivamente el grado de confianza que la población tiene en el sistema de justicia criminal, ¿no? Confianza en la policía, confianza en la fiscalía, que no salgan confianza en los tribunales,
¿verdad? Que puedo denunciar y existe una relación Confidencial. incluso entre algunos elementos de la Sí, policía sí, y sí. elementos de grupos delictivos, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones afectan digamos, el potencial de denuncia y de cooperación, el potencial de denuncia y cooperación en la población, ¿verdad? Y eso es lo que lleva también a disminuir, a que lo que se conoce sobre lo que ocurre sea mucho más bajo que, o mucho más, el número, digamos, de incidentes sea más bajo que lo que ocurre en la realidad. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, este tema de que estamos hablando de la extorsión es un tema interno y externo, es decir, afecta la parte de seguridad y también la parte de inversión, porque muchas organizaciones o empresas que querían operar en El Salvador era de lo primero que preguntaban. ¿Por qué? Porque para invertir y decir, mire, pero usted tiene que destinar una parte para pagar a estos grupos, para permitir o la entrada y la salida de los camiones, o llegar a cada comunidad y tener que estar pagando un porcentaje para poder operar, es un tema muy complicado, logísticamente hablando, que puede desincentivar o ayudar si es que se combate y se controla definitivamente. Bueno, el tema de la violencia en general y la extorsión, ¿verdad? Ha sido identificado como uno de los grandes obstáculos, digamos, para que el país pueda atraer inversión del exterior, ¿verdad? Dicen que no hay nada más cobarde que un dólar, ¿verdad? Y entonces es lógico, pues, de que quien desea operar algún negocio lo va a hacer por obtener una utilidad que considera adecuada, ¿verdad? Ahora, todas estas amenazas que incrementan, digamos, el costo de producir, el costo de distribuir bienes y servicios, sí tienen, ¿verdad? Ahora, es paradójico en el sentido de que El Salvador, digamos, siempre ha tenido una tasa de inversión relativamente baja con respecto al PIB, histórica, ¿verdad? Sí. 7%, y todavía pues mucho más baja una tasa de inversión extranjera directa, ¿verdad? El país no solo pierde atractivo por el tema de la inseguridad, sino que también pierde atractivo por otros riesgos relacionados con el funcionamiento de la institucionalidad y el marco regulatorio, ¿verdad? Todo ese tipo de otras condiciones que los inversionistas, pues, a los inversionistas les parecen importantes. Ahora, los mercados aquí son de un tamaño pues relativamente pequeño, ¿verdad? Y Sí. de alguna manera, cuando hablamos de productos que se dirigen al consumo interno, pues los productores y distribuidores de esos bienes y servicios ya están establecidos en el país. Y pareciera pues de que ellos han conseguido interiorizar en sus costos, ¿verdad? Este costo de la extorsión, ¿verdad? Ahora, alguien que desee establecerse en El Salvador para un tipo de industria que garantice tasas
crecimiento en exportaciones y por esa vía pues mejorar nuestra tasa de crecimiento del PIB, creo yo pues de que probablemente sean más inmunes a este tipo de problema del que estamos hablando, ¿verdad? Pero podría uno pensar de que puede tener el problema de las pandillas y el control de los territorios que éstas pudieran tener. Podría afectar de alguna manera la productividad de los trabajadores, podría tener repercusiones en la seguridad, digamos, de equipos y maquinarias. Pero sí es posible, ¿verdad? Pero no, de nuevo, si eso fuera el caso, pues si El Salvador ha crecido al 2%, ¿no? Durante todos estos años, también durante todos estos años habríamos crecido a tasas negativas, ¿no? Si esa fuera una razón de mucho peso, pero impacta la imagen del país. Ok. Doctor, en cuanto a una menor escala, pero una afectación directa, llegamos a un punto en el país que había gente que no podía entrar a su colonia si no daba una cora, claro. un dólar, o sea, una situación bastante complicada, incluso casos donde les decían en algunas colonias, no podés comprar pan que no sea elaborado por la panadería de aquí, que era controlada por los grupos. Situaciones muy difíciles que en algunas zonas nos han confirmado ya nos está dando. Algunos puedan decir, bueno, pero es un dólar, es una cosa, pero todos los días o psicológicamente llegar y saber que te ibas a enfrentar a eso es una situación que no se debió vivir y que si ya no se está viviendo, pues no debe regresar. Vaya, mire, eso tiene que ver definitivamente con el ejercicio efectivo del control territorial por parte de los grupos, ¿no? Correcto. Ahora, si muchas de las personas, digamos, que operaban ese esquema de control de las actividades y de los residentes de lugares, pues ya no están. Ese es un beneficio para la gente, ¿verdad? Y pues se sabía que las pandillas pues habían instalado, digamos, mecanismos de control incluso de las decisiones de compra de la gente, ¿no? En ciertos establecimientos, o incluso pues se habían apoderado de negocios vitales, básicos, pequeños como las panaderías, ¿verdad? Yo recuerdo que primero comenzaron, eso lo recuerdo yo de algún trabajo que hicimos por allá por el 2012, 2013. Comenzaron extorsionando a las panaderías con harina. Con harina. O sea, establecieron su panadería. Yo no sé si usted se recuerda el programa PATI, Programa de Asistencia Temporal. Pues ahí se les daba un entrenamiento a los jóvenes, entre comillas, ¿verdad? 6 meses, les daban $600 por ese entrenamiento. Muchos de ellos estudiaron panadería, las chicas estudiaban cuestiones relacionadas con belleza, maquillaje, todo ese tipo de cosas. Otros estudiaban, le estoy diciendo los 3 que tenían más demanda. El otro que tenía gran demanda era el de reparación de computadora. Correcto. ¿Verdad? Esos 3. Entonces, de repente, pues los graduados, digamos, de ese programa pusieron su panadería en el lugar y comenzaron a abastecerse de materias primas a través de ese mecanismo de extorsión.
No abandonaron la actividad delictiva. No, entonces después ya cuando tuvieron capacidad de producción y todo, ya los otros representaban una competencia y comenzaron a prácticamente sacar del negocio a las otras panaderías locales. Lógico, pues eso lo que denota es lo que ocurre cuando el Estado está ausente de los lugares. Y pues algo que se tiene que reconocer, creo yo, es de que en esos lugares ahora, pues las causas de estas irregularidades ya no están. Y que la gente pues puede sentirse mejor, más segura, más tranquila. Y eso es cosa buena, eso es cosa buena. Doctor, este control de los territorios, hay un plan control territorial que buscaba precisamente un control exacto, como dice la palabra, de los territorios. Algunos dicen que este es el momento oportuno para realizarlo y que no debe ser un tema únicamente de decir, es que vamos a poner una tanqueta, es que tiene que haber patrullas en la mañana, en la tarde y en la noche de los policías apoyados con el ejército. No basta únicamente con la presencia militar o policial en los sectores, sino otro tipo de oportunidades que se vayan creando en las comunidades. Mire, lo que yo en el pasado he mencionado un concepto que se llama de eficacia colectiva. Lo que usted necesita es fortalecer las capacidades de los vecindarios, de las comunidades, para enfrentar y resolver los problemas. Esto implica pues abordar las causas de esos problemas. Aquí el peligro estriba en que como el Estado ha estado ausente durante tanto tiempo de estos lugares, llega el Estado con su paquete, digamos, de servicios, ¿verdad? Y de alguna manera los residentes en esos lugares solo están recibiendo, no están haciendo nada por, como le dijera, hacerse acreedores de esa asistencia, de esos apoyos. Entonces, si antes no había un servicio de salud y ahora existe, pues hombre, eso no nos tiene que sorprender, es obligación del Estado proveerlo, ya sea en la comunidad más pobre como en la comunidad más rica, ¿verdad? Igual un buen servicio de educación, igual caminos en buenas condiciones, todo lo que usted se puede imaginar de infraestructura física y social básica. Pero está el tema de las capacidades, es decir, de alguna manera antes la gente era impotente porque estaba olvidada. Y ahora la gente puede seguir siendo impotente porque lo tiene todo y no ha conseguido o no ha descubierto que la responsabilidad por todos estos problemas que hemos tenido durante estos años de alguna forma ha estado en que como miembros de la sociedad, no, ya sea por temor, ya sea por indiferencia, por una percepción de incapacidad, no hemos querido involucrarnos en la solución de esos problemas. Yo creo que en la medida en que el Estado construye esas o facilite las condiciones para que esas capacidades se construyan, y, ¿verdad?, también cumpla con su responsabilidad, su obligación de proveer servicios públicos de buena calidad, entonces las condiciones van a mejorar. Pero, por ejemplo, la investigación que se ha hecho en otras sociedades sugiere
que grupos como las pandillas se establecen más fácilmente en lo que se conoce como comunidades débiles. Y estas comunidades débiles son comunidades de pocos ingresos, de poca, baja educación, pobres condiciones de salud, de higiene, y ahí vaya agregándole, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya mejorando la autoestima de la gente a través de la provisión de servicios públicos de buena calidad y, como yo le digo, del desarrollo de capacidades para identificar y resolver problemas, entonces eso es como cuando el exorcista le pone el crucifijo, ¿verdad?, al que está poseído. Eso espanta, digamos, no solo a las pandillas, sino que a cualquier actividad de tipo delictivo. Muy bien. Vamos a profundizar en este tema al regresar de la pausa. Por favor, acompáñanos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, quiero que desarrollemos esa parte que nos decía en el final del segmento anterior. O sea, antes había un problema y que habían necesidades en las comunidades y no se establecía quién las pudiera llenar. De repente puede ser que cambie esta situación y en las comunidades hoy sí llegue, puedan encontrar una variedad de todo, pero es de enseñarles a pescar y no darles el pescado, si le entiendo el concepto. Es decir, a desarrollar capacidades para empezar a aprovecharlas y no solo por tenerlos, no es regalar, es decirle, mire, vamos a trabajar para que usted pueda obtener esto y lo sienta como propio y aproveche esas oportunidades en territorio. Pues ese es el ideal, ¿verdad? Y ese es como, digamos, funcionan todos estos mecanismos. Incluso, fíjese que un concepto como el de policía comunitaria, en su origen está basado en esta idea, ¿verdad? Es decir, ahora hay que distinguir aquí cuando uno dice policía, el término policía hay que distinguirlo en dos acepciones. Uno, lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, ¿no?, que es la fuerza pública, esas personas uniformadas. Pero el otro es la capacidad que tengo de regular conductas y de regular uso de recursos y bienes y servicios. Yo no soy abogado, ¿verdad? Pero hoy le llaman de otro modo, pero antes eso pues se llamaba el poder de policía, ¿verdad? Entonces ese poder de policía reside en la ciudadanía y es ejercido a través del Estado, ¿verdad? Mediante una serie de organismos de carácter regulatorio, entre ellos la fuerza pública. Entonces, pero la idea entonces es de que yo como comunidad voy a identificar qué es lo que necesito, qué es lo que me falta para poder resolver cualquier tipo de situación. Eso no implica que yo voy a tomar la ley en mis manos. Claro. Eso no implica que yo me voy a ir a construir un tanque de captación de agua, ¿verdad? Sí. Tengo que apoyarme en la institucionalidad, en toda la estructura de bienes, de servicios públicos del Estado. O que vaya a querer un policía afuera de su casa, 24/7. Pero aquí es donde viene la otra cara de la moneda y es la parte política. Porque en nuestras sociedades este mecanismo de provisión de servicios públicos
se ha utilizado, ¿verdad?, como moneda de cambio para conseguir el apoyo de ciudadanos para la siguiente elección o para mantener a mi partido en el poder, ¿verdad? Entonces yo no hago algo porque es necesario para la comunidad fundamentalmente, Sino sino que en el políticamente fondo correcto. lo estoy haciendo porque yo, ¿verdad?, San Estado, con todos mis poderes, te doy, pero a cambio de tu lealtad en el futuro. Yo creo que ese es el mecanismo que hay que romper también. Y hay que tener cuidado, sobre todo con la centralización de DOM ahora en la desarrollo de obras a través de los municipios por la falta de recursos que tienen los alcaldes. Es un control que hay que Mire, que debe en ciertas maneras la idea de centralizar las obras municipales no ha sido tan mala, ¿verdad? Si lo que privó, digamos, en la decisión era mejorar precisamente la eficiencia en la provisión de todos esos bienes y de esos servicios públicos que las alcaldías tenían que ofrecer, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que el FODES había sido prácticamente utilizado de manera inadecuada por la mayor parte de los gobiernos locales, ¿no? Que algo se tenía que hacer, y a mí me parece la idea del DOM, si es en el espíritu de bajar, por ejemplo, el costo por metro lineal de carretera y de camino, démosle. Si es para, ¿verdad?, bajar el costo por kilowatt hora de alumbrado público, está bien, ¿verdad? Ahora, pero de nuevo, si yo me voy a convertir, digamos, en el ángel que utilice el gobierno de turno para comprar mi lealtad, creo que ahí es donde ya la cosa se distorsiona, y eso es lo que ha estado detrás de la mayor parte de problemas que tiene El Salvador, incluido el de seguridad, digamos, en comunidades, ¿no? Ahora, doctor, el involucramiento o el apoyo del sector privado en esto se vuelve fundamental. Es decir, porque el Estado o el gobierno no tiene la capacidad de generar todos los empleos que en las 262 municipalidades se necesiten, o en comunidades empobrecidas, llegar y decir, los vamos a contratar, vamos a generar esto, vamos a generar estas condiciones. Quien genera empleos es el sector privado, trabajando pues obviamente de la mano con el gobierno, pero es importante que también se pueda hacer un match entre gobierno y sector privado para una visión a largo plazo con éxito. Mire, eso tiene que ver un montón con cuál puede ser, digamos, la política de desarrollo local o desarrollo territorial, que no son lo mismo, pero los vamos a llamar, los vamos a interpretar de la misma manera que pueda tener un gobierno. Ahora, el tema, digamos, de qué tan capaz pueda ser un gobierno local para generar condiciones que atraigan y que retengan negocios a su municipio, es importante, ¿verdad? Ahora, yo creo que la responsabilidad principal del sector, para mí la responsabilidad principal del sector privado en cualquier economía es primero que opere con utilidades, porque si no tiene utilidades, ¿de dónde se van a pagar impuestos? No es negocio. Entonces, segundo, que pague los impuestos, que pague lo que tenga que pagar. Y a lo demás, el uso de esos impuestos es responsabilidad del gobierno. Correcto. Ahora, quien genera empleos es el sector privado. Quien crea condiciones o quien materializa producción es el sector privado. Sí. Ahora, los gobiernos locales podrían hacer mucho, por ejemplo, si trabajaran de manera más articulada. Pero eso es algo que en un país como este, con 262 gobiernos municipales, no se puede hacer. Entonces necesitamos, para resolver grandes problemas, creo que se necesitan soluciones también un poco audaces, atrevidas, estratégicas, ¿verdad?
Y una que el país no puede esperar más es la de la reorganización del territorio, ¿verdad? La reorganización política del territorio. Sí. Eso por una parte, pero regresando al tema de la seguridad del que estábamos hablando, ¿no? Uno de los mejores antídotos para combatir la disposición de los individuos a involucrarse en actividades delictivas es el trabajo. Correcto. ¿Verdad? Ahora, para que la gente pueda trabajar en condiciones dignas, la gente debe tener un acceso a educación. Entonces necesitamos invertir en educación. Y, ¿verdad? Como le digo, estos mecanismos de eficacia colectiva podrían utilizarse incluso, ¿verdad?, para mejorar la capacidad de provisión de servicios. Ahí, por ejemplo, sí puede, una comunidad puede necesitar tanto una escuela que puede estar dispuesta a ofrecer parte de su tiempo para construirla, por ejemplo, o parte de su tiempo para desarrollar ciertas actividades relacionadas con la escuela, ¿verdad? Ahora, el gobierno puede complementar, pero ya es un esquema, como le dijera, cooperativo, ¿no? En donde yo voy a aprovechar este recurso porque también yo he sido parte de su creación, ¿me entiendes? Correcto. Un involucramiento más, Claro, más concreto. claro. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.